Occidente no aprende, y es que después de las crisis económicas, políticas, de desabastos que se han vivido en los últimos ya 10 meses después de que se dio el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, hemos visto que los grandes afectados por esto han sido todos estos territorios de Occidente. En medio de todo esto, pues pareciera que pues no fue suficiente la zamarreada que les dio el 2022, y es que ahora continúan agravando la tensión en el conflicto ruso, y es que han anunciado que van a aumentar el envío de dinero y de armas, lo que en su momento era solamente ayuda humanitaria. Prácticamente Occidente se ha vuelto en uno de los principales abastecedores de armamento militar a Ucrania, recordando que en las últimas horas también ya se ha anunciado el que el gobierno británico va a enviar dos megatanques Challenger, lo cual pues sí marca un parteaguas en cuanto al envío de armamento militar a Zelensky. Veremos qué tan insaciable es el hambre de Zelensky y sobre todo si estas armas sí llegan a su cometido o pasan como las grandes y decenas de miles de armas que ha enviado a Estados Unidos que terminan vendiéndose en el mercado negro. De esto y más nos va a platicar Gaby López. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Publio? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Occidente continúa agravando la tensión de todo este conflicto ucraniano-ruso, aumentando el suministro de armas pesadas a este primer país. Aunque inicialmente su posición se limitaba a la asistencia humanitaria, supuestamente, y al suministro de armas defensivas, estas declaraciones actualmente se han desvanecido y están buscando día con día como tal enviar cualquier arma que sea lo más potente posible para que Ucrania logre vencer a Rusia. Ya su intención es vencer a Rusia a como dé lugar. Sus intentos de salir de la propia trampa tendrían consecuencias fatales. Esto es importante recalcarlo, porque Rusia ha sido muy tajante, no va a permitir que Estados Unidos intervenga en este conflicto a un nivel mayor. Los países occidentales justifican la violación de sus propias palabras por el deseo de lograr cualquier momento decisivo en favor de Ucrania, en favor de Zelensky en este conflicto, pero en cambio solo recibirán su prolongación y el endurecimiento de las hostilidades, porque prácticamente lo único que hacen es alargar el conflicto militar. Entregarle más armas a Ucrania significa que Zelensky va a seguir masacrando a su propio pueblo, porque incluso, y cabe recalcar, a través de las redes sociales han circulado últimamente, incluso hace un par de días fue tendencia la palabra ucranianos, y uno cuando entra pregunta, ¿ahora qué pasó? ¿Fueron civiles? ¿Fueron militares? ¿O qué es lo que está pasando? Era por tres cosas. La primera, por los soldados ucranianos que habían llegado tanto a territorio alemán como de Estados Unidos para ser capacitados con el armamento Patriot, para que supieran utilizar este armamento. Esa fue la primera. La segunda fue de soldados ucranianos que habían estado torturando a soldados rusos que fueron retenidos en ciertas áreas. Y la tercera era de ciudadanos rusos que estaban denunciando que soldados ucranianos habían como tal atacado los edificios civiles, habían dejado ciudades enteras sin luz debido a estos ataques y sobre todo era cómo denunciaban que Zelensky en lugar de ayudarlos los estaba pues asesinando prácticamente, porque los ataques eran de ellos contra ellos mismos. Estamos hablando de ciudadanos ucranianos que apoyan todavía a Zelensky, sobre todo aquellos que viven en estas zonas. Estos ciudadanos se quejaban de que Zelensky estaba usando sus propios soldados que en lugar de defenderlos los estaban atacando con sus armas y que luego iban y decían que eran los soldados rusos los que habían atacado esas zonas civiles. No lo está diciendo alguien que sea prorruso, lo está diciendo alguien que le está hablando a Zelensky, que le está mandando un mensaje a su presidente diciéndole, oye, yo te apoyo
¿por qué nos estás atacando a nosotros? Literal, esos son los videos que se están compartiendo en las redes sociales en los últimos días. Y muchos, tanto de soldados ucranianos que están denunciando que han sido olvidados, que sí tienen armas, pero lo que ya no tienen son soldados, y otro de ciudadanos que son arrastrados por los militares neonazis de Zelensky hacia lo que son diversos camiones para llevárselos al conflicto militar y lanzarlos a la guerra así sin más. Porque en las zonas donde está el reclutamiento están vacías. Los estacionamientos donde supuestamente llegan los soldados para aquellos ciudadanos ucranianos que quieran unirse a la guerra, bueno, están completamente vacíos. Estas son las tendencias en las redes sociales y obviamente no es algo que vas a ver en los medios de comunicación occidentales. Desde este punto, las acciones de Estados Unidos y sus aliados ahora no pueden percibirse como una simple provocación. Esperando un gran avance de Rusia, se ven obligados a suministrar con urgencia a Ucrania más y más armas. El autor de este artículo enfatiza que al involucrarse el autor de este artículo enfatiza que al involucrarse en un conflicto con Rusia, aunque sea indirectamente, el propio Occidente se ha metido en una trampa, de la cual ahora ya no puede ver una salida, porque ¿cómo dejas de ayudar a este país? Una cosa es decir, es que ya no tenemos recursos económicos, estamos sufriendo una crisis, pero te vas a ver mal enfrente del resto del mundo, porque los países europeos ya no están muy seguros de querer seguir ayudando a Ucrania, pero tienen a Estados Unidos en la espalda picándoles y diciendo si yo puedo, porque tú no, tienes que seguir ayudando a Zelensky. Esto es lo que ha pasado en los últimos días. Y Zelensky. Y Estados Unidos ha entregado más armamento, más dinero a Zelensky para obligar moralmente, por así decirlo, a los países de la Unión Europea a seguir apoyando a Ucrania. Y como resultado, pues ahora se enfrentan a un dilema, ya que la continuación de los suministros en los mismos volúmenes y cantidades solo condenarán a muchos meses o incluso años más de dificultades, privaciones y crisis en estos países de la Unión Europea. Al mismo tiempo, el cese de la ayuda a Kiev confirmará que toda la política anterior con respecto a Ucrania carecía totalmente de sentido. Sus inversiones gigantescas realmente no van a ninguna parte, de acuerdo con este autor. Este dilema no es lo único que se ha convertido en el problema de Occidente. El deseo de ayudar a Ucrania llevó a una fractura dentro incluso de la propia OTAN y lo vimos con Turquía cuando definitivamente dijo yo no me voy a meter, no voy a formar parte de este show. Croacia incluso dijo que él no quería sancionar a Rusia porque dependían energéticamente de él y no tenía nada que ver con los problemas entre Ucrania y Rusia. Las sanciones no dieron los resultados que deseaban. Incluso sus sanciones no dieron el resultado que tanto deseaban y el final del conflicto no se acercó, sino que lo único que hizo fue prolongarse todavía más. Porque la idea de estas sanciones era precisamente eso, que la guerra terminara lo más rápido posible porque Rusia dependía de la Unión Europea. Y ahí fue, señoras y señores, cuando Rusia, o bueno, los países de la Unión Europea se dieron cuenta de que Rusia no dependía de ellos, que era al revés, que la Unión Europea dependía totalmente de Rusia, de sus recursos minerales, como lo es el petróleo y el gas, de los comercios que habían llegado a este territorio, porque algunas empresas decidieron como tal salirse de Rusia debido a todas estas sanciones y al conflicto, y finalmente lo único que hicieron fue perder clientes, perder recursos económicos por parte de este país. De igual forma, este asunto del trigo, los fertilizantes, cuando se vinieron a dar cuenta de lo que habían hecho con sus sanciones, era demasiado tarde, porque incluso ahora el propio Vladimir Putin ha tomado la decisión de salirse del Consejo Europeo. Por voluntad propia, dijo,
yo no los necesito. Si ustedes me dieron la espalda, las cosas se van a terminar y no tendremos ningún negocio más. Incluso está en veremos la idea de alejarse o romper ciertos convenios con los países de la Unión Europea debido precisamente a la salida de este consejo, lo cual a su vez creará todavía más conflictos en la Unión Europea. Falta ver ahora cómo los va a ayudar Estados Unidos. De igual forma se hizo muy evidente que el ayudar a Ucrania en esta confrontación militar con Rusia era mucho más difícil que simplemente hacer declaraciones públicas, porque era fácil salir a los reflectores, como lo ha hecho Zelensky desde el inicio de este conflicto, y decir, sí, apoyamos a Ucrania, estamos de su lado, Rusia es el malo. Eso era lo propio a hacer por parte de la mayoría de los países de la Unión Europea, principalmente. Estados Unidos está acostumbrado al conflicto y a crear guerras, pero la Unión Europea lo mejor era simple y sencillamente que sus líderes salieran y dijeran, sí, respaldamos a Ucrania. Como lo que pasó con Venezuela, con todo ese asunto de desconocer el gobierno de Nicolás Maduro y apoyar como presidente interino a Juan Guaidó. Todos los países aliados de Estados Unidos salieron a reconocer a Guaidó, pero finalmente Guaidó no tenía ningún poder en Venezuela. Y al no tener ese poder, al no tener la capacidad de crear o deshacer convenios, en el caso más fácil, que es lo del petróleo, pues simple y sencillamente se dieron cuenta que Guaidó no les servía de nada y ahora pues ya prácticamente el Congreso de Venezuela eliminó el cargo de presidente interino de Juan Guaidó, reconociendo completamente el gobierno de Nicolás Maduro, porque el que tiene el poder es el presidente, o sea, Nicolás Maduro. Eso era lo que tenían que hacer estos países, salir a dar su cara y decir, nosotros apoyamos a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Listo, se acabó. No entregar armas, no entregar recursos económicos, no implementar sanciones contra Rusia, que lo único que hicieron fue desestabilizar sus propias economías, haciéndose todavía más dependientes de Estados Unidos, porque ahora es este país quien tiene que venderles lo que son los recursos que vendía como tal Rusia, en el caso del gas y el petróleo, a un precio mayor de lo establecido, cabe recalcar. Estados Unidos y sus aliados europeos se encuentran también en una ligera crisis, abandonan cada vez más sus propios tabúes hacia Rusia, pero cada vez más hay voces que aseguran que los tanques occidentales, así como otro armamento de esta índole, no supondrán ningún cambio radical en el carácter de las hostilidades. Por lo demás, solo puede empeorar la situación, ya que el suministro de más y más armamento pesado a Kiev podría llevar a todo el continente europeo a un completo desastre, sobre todo cuando se desconoce dónde está este armamento, porque la mayor parte de este no está en Ucrania. La mayor parte de este armamento que ha enviado Estados Unidos y la Unión Europea se ha perdido y acabó en el mercado negro, que ahora está en cualquier parte del mundo en las manos de cualquier persona, llámese ciudadano común y corriente, algún ganadero que necesite defenderse o en manos de terroristas. Allí es donde está todo este armamento que envió tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Del dinero no hablemos, porque tampoco sabemos dónde están todos los recursos económicos que se enviaron a Ucrania por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Nadie sabe dónde están los recursos económicos, para qué se han utilizado, para qué los ha utilizado Zelensky, porque Zelensky sale todos los días en un video a través de su cuenta de Telegram pidiendo más armas y más recursos económicos y ayuda humanitaria de vez en cuando. No sabemos las condiciones en las que realmente están los ciudadanos de Ucrania, porque luego comparten videos en redes sociales las autoridades ucranianas diciendo que los ciudadanos continúan ya su vida normal, común y corriente en Kiev, pero se supone que están recibiendo ataques todos los días, como los ciudadanos van a continuar con su vida diaria.
Llama mucho la atención las imágenes que comparte el mandatario y las imágenes que comparten los ucranianos a través de las redes sociales. Finalmente, el continente europeo podría entrar en un desastre muy grande. Eso es lo que hay que recalcar si no se tiene ya un control. Desde el inicio del conflicto no hubo como tal este control y ahora se están viendo las consecuencias y sobre todo qué es lo que va a pasar después, cuáles son las nuevas acciones a tomar. Si desde el año pasado se cometieron varios errores y la mayoría de ellos fueron precisamente las sanciones económicas contra Rusia, falta ver cuáles serán las acciones a tomar este año. Si la Unión Europea continuará con esta idea de las sanciones económicas o finalmente verá la luz y empezará a pensar por sí mismos, ya no por Estados Unidos, por seguirle la corriente, sino en beneficio de sus propios ciudadanos. Y mientras tanto, veremos cuáles serán las acciones a seguir por parte de Zelensky, porque un hombre desesperado puede cometer acciones muy desesperadas, sobre todo cuando se queda sin recursos económicos, sin el apoyo o el respaldo de su hermano mayor, llamémoslo Estados Unidos o la Unión Europea, y es allí cuando las cosas podrían realmente ponerse muy feas para todos los demás. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.